Muy buenas noches a todos. Bienvenidos todos los que se van uniendo a nuestra transmisión el día de hoy. Les ruego que esperemos 1 o 2 minutos más mientras varios están uniéndose a nuestra transmisión, que nos han pedido que ya estoy entrando a mi casa. Espere, saludo al perrito y ya me conecto. Entonces, pues, no tenemos afán en este tema de la muerte y la eternidad, pues para qué afán. Entonces tengamos esa paciencia infinita y esperamos ese par de minuticos mientras los demás se nos unen a la transmisión. De antemano, gracias a todos ustedes por asistir, los que nos ven por Facebook, por Instagram. Todavía tienen tiempo de llamar a algún amigo o familiar y decirse, conéctese que esto va a estar de muerte. Un tema pero fabuloso. Entonces, tienen el tiempo de hacer esa llamada, unos segundos, y avisarle a los demás que se conecten con nosotros. El tema es importante. Además, por estos momentos en que todos estamos tomando más conciencia del momento de la muerte, porque estamos afectados, así no hubiera muerto ningún familiar o amigo cercano, que es poco probable en esta época de pandemia, pues todos los días bombardeados porque se murió el amigo de mi amigo y la mamá de mi amiga, y así no sea la mía, pues la muerte ha estado rondándonos. A veces no sabemos cómo actuar, qué decir, cuando las personas nos piden explicación y nos dicen por qué, y mi hijito va a estar bien, mi mamá sí estará en paz. Ay, eso dolerá. Pues saber qué decir, cómo acompañar en estos momentos, tener explicaciones y también pues especialmente para los niños desde pequeños, hablarles con naturalidad de estos temas y tener respuestas reales para ellos. Aunque decir que se fue la abuelita para el cielo es una respuesta real, no da mucha tranquilidad, no da mucha esperanza. ¿Qué me dices? ¿Que hable más duro? Ah, bueno. Es para que alcancen a escuchar los muertos también. Entonces, vamos a hablar más duro. Entonces, ¿qué hice? ¿Comenzamos? Sí. 1 minuto. Otro minuto. A la muerte no le gusta hacer que la esperen. Bueno, mientras les puedo echar un chiste relacionado con la muerte. Un día la muerte llega a un pueblo y dice, voy a acabar con el perro y el gato, con Raimundo y todo el mundo, es que no voy a dejar a ninguno vivo. Una abuelita camandulera de esas que no cacha rosario todos los días a las 5 de la tarde en la iglesia, oyó a la muerte decir eso y ella enseguida se entró allá a la casa cural y le dijo al padre Venancio, padre, usted viera lo que me enteré, la muerte llegó al pueblo y amenazó, dijo que iba a pelarlos a todos, incluyéndolo a usted, que aquí no iba a quedar nadie vivo. ¿Cómo así? Sí, padre, eso está diciendo la muerte, que va a acabar con todos nosotros y que no va a quedar nadie en este pueblo. Entonces el padre le dice, no se preocupe, doña Teresa, yo me encargo, déjeme, yo hablo con la muerte. El sacerdote sale al encuentro de la muerte, habla con la muerte y le dice, a ver, ¿usted qué es ese arrebato? ¡Madure! ¿Cómo se le ocurre hacer esto? No, es que aquí nadie vale la pena. Esto limpiémoslo. Es una grosería, eso hay que hacer borrón y cuenta nueva. Y dice, no. Siempre las almas son bondadosas, tienen esperanza. Vea, hagamos un pacto. Yo voy a estar 72 horas, día y noche en oración, allá en el altar, frente al Altísimo, en oración continua. Y si yo permanezco 72 horas en oración ferviente, en oración continua, usted no me toca a nadie en este pueblo, ¿vale? La muerte dijo, hágale papá, vaya y rece, y yo le respeto, y si usted lo logra, pues le dejo a sus feligreses quietos. El sacerdote entró en oración, no llevaba más de 14 horas cuando entró otra vez la señora Teresa y dice, ay padre Venancio, esa muerte no cumple ni años, imagine, ya se han muerto más de 25 y no esperó a que usted pasara las 72 horas, es que esa muerte es la embarrada. ¿Cómo va a ser? Pero si hicimos un trato, pues se lo pasó por la faja, esa muerte no tiene palabra. No espere, yo voy y hablo con ella. El padre Venancio salió y le dijo a la muerte, oiga, ¿en qué quedamos?
¿Usted por qué no cumple su palabra? Usted me dijo que iba a esperar 72 horas. Yo llevo 14 en oración y no he cachado un minuto, es que no me he levantado ni a orinar. ¿Usted por qué no cumple, padre? Yo no he hecho nada. ¿Cómo que no? Si van 25 muertos. Dice, yo no he hecho nada, es que la gente me ve y se muere del susto. Chiste malo, pero es apenas apropiado para esperar. Dime. Bueno, entonces ahora sí pongámonos en acción. Estuvo bueno empezar con un chiste así sea malo, porque pues no debemos tomar la muerte en serio. La muerte es tan divertida como la vida. Nomás les voy a dejar esta reflexión para empezar. Adivinen, antes de encarnar, ustedes dónde y cómo estaban. Estaban muertos. Así de sencillo. Antes de aparecer en este mundo, ustedes estaban en lo que llaman muertos, allá en la muerte. Y de pronto decidieron salirse de allá de ese estado y reencarnaron. Es como si hubieran resucitado, con la diferencia que no salieron de la misma tumba, sino pues del cementerio común que tienen todas las almas. Pero podemos decir que venimos de la muerte. Así como ustedes lo entienden, porque lo que quiero es cambiar el entendimiento que tienen de la muerte. Pero ya pueden empezar a cuestionarse sus creencias cuando yo les aseguro de que antes de venir a este mundo y encarnar, estaban muertos. Y pasaron años muertos, 20, 40, 80 años muertos, y después decidieron otra vez echarse una canita al aire por este mundo. Lo que realmente hacen nuestras almas es cambiar de planos, unas veces en un plano físico muy material, teniendo una experiencia que ya les cuento para qué es, y otras veces en un plano no material, completamente etérico o luminoso, también teniendo otra experiencia que también les voy a contar para qué es. Entonces lo que hacemos es cambiarnos de plano, de lo tangible, visible, físico y material, a lo metafísico, a lo no tangible, o a lo que pareciera ser invisible, que lo es a los ojos físicos comunes y corrientes, pero que no lo es cuando se desarrollan ciertas habilidades y talentos, o no se desarrollan, sino que dejamos de limitarnos a través del cuerpo físico y permitimos que el espíritu se siga expresando, que precisamente para eso es que nos encarnamos. Al final el resumen es eso, que venimos a esta experiencia física para permitir que el espíritu se siga manifestando tal cual es, sin la limitación del cuerpo físico, más bien que lo use para expresar su divinidad y su capacidad de amar, para eliminar todos los límites que se ha autoimpuesto en lo que conoce como tiempo, espacio, relaciones, etc. Y bueno, tenemos que entrenarnos para eso. Así como un mago se entrena poniéndose camisas de fuerza con candados y se entrena para escaparse de eso, así como un mago lo amarran con cadenas y lo meten en un tanque de agua cerrado para escaparse de eso, y tienen que practicar mucho para aprender a escaparse de eso, y al principio tienen que practicar en el tanque pero sin agua, porque si no pues se va a morir ahogado, no tiene destreza. Pero lo practica hasta que es capaz de escaparse de todo eso, y se escapa en un tiempo récord y no expone su vida y se vuelve un escapista, como un Houdini. Entonces nosotros también tenemos que aprender a escaparnos de esto que llamamos el cuerpo físico y también la materialidad que nos rodea, y de esa limitación que parece ofrecernos. Así que quiero dar un doble abordaje. Vamos a darle un nuevo entendimiento a la muerte desde este plano, desde la experiencia física material, pero también cómo se ve la muerte desde el otro plano, desde el metafísico, porque son dos visiones diferentes, aunque no excluyentes, sino simplemente dos aspectos del mismo fenómeno. Entonces empecemos en una nueva concepción desde este plano.
hay que empezar diciendo que la muerte no existe. Nosotros llamamos muerte a la cesación de las funciones físicas del cuerpo. Llamamos muerte a que ya no necesitamos más el cuerpo y lo abandonamos, lo dejamos como cuando nos quitamos la ropa. O simplemente pues una camisa vieja, ya gastadita y rotica no la queremos usar más, o está buena, pero según algunos pasó de moda, ya no nos gusta. Le tenemos asociado algunas emociones porque esa me recuerda a la ex o el ex y entonces me hace sufrir y simplemente la dejo de usar. O también la dejo de usar con causas nobles. Digo, esta ropa usada que está buena todavía, la voy a regalar para los pobres, la voy a regalar para los trabajadores y entonces dejo de usarla. Así también la vestimenta del alma transitoria, que es el cuerpo físico, decidimos dejar de usarlo. Pero mientras eso sucede, veamos si realmente podemos dejar de existir, porque la gente asocia la muerte con inexistencia, que dejamos de existir. Son dos cosas diferentes, la muerte y la inexistencia. Y mientras tengan esa confusión, no lo van a resolver. Entonces probemos que no podemos dejar de existir y por lo tanto eso anula la posibilidad de la muerte. Empecemos con ciencia básica de preescolar. En el colegio nos enseñaron que la mitad de lo que nosotros somos en el cuerpo físico es heredado del papá. La mitad de nuestro cuerpo se deriva de los genes que papá aportó y la otra mitad de los genes de la mamá, cosa que no es matemáticamente exacta, porque papá era el 50% del papá de él y la mamá de él, y mamá 50% del papá de ella y la mamá de ella. Por lo tanto, en los genes que me pasa papá, hay un porcentaje de los padres de él, así que no es tan matemático como 50 y 50. Digamos que si seguimos usando una matemática loca, sería 40 y 40 y de pronto 5 y 5 de los abuelos paternos, 5 y 5 de los abuelos maternos. Ah, pero es que esos berracos abuelos también tenían papás, entonces tenemos que meter los bisabuelos y los tatarabuelos y de ahí para atrás. Así que al final realmente de papá y mamá quedará por ahí el 1%. Y porque hay que meter toda la cochada. Y no solamente los familiares que tenemos en el álbum, hasta el tatarabuelo un poquito más atrás, sino los que no conocimos, los de hace 800 años y los de hace 3000 años y los que andaban allá con pieles en el paleolítico. Entonces hay que meterlos a todos ahí, pero para simplificar digamos que está la mitad es papá y la mitad es mamá. ¿Eso qué significa? Que cuando yo pienso que mi papá se murió, estoy equivocado, porque el amor de papá y de mamá es tan grande que decidieron, antes de que lo enterráramos en un hueco, enterrarse en el único lugar donde no podemos perderlos, y se enterraron en mi cuerpo, para asegurarse de acompañarme a mí hasta el último día de mi vida. Así que no me pueden faltar, nunca se fueron. Se quedaron dentro de mí y así no los puedo perder. Entonces por eso tus amigos o familiares dicen, ay, usted tiene esos ojos igualitos a los de su mamá. Pues claro, porque son los ojos de mamá. Usted tiene el caminado de su papá. Pues claro, no solo el caminado, hasta el genio. Y todo ese tipo de cosas porque ellos están viviendo dentro de ti. Pero hay más. Cuando tú decides extenderte en tus hijos, entonces estás pasando a papá y mamá que cargabas dentro de ti y para asegurar que siguen vivos y que sigan eternamente, los siembras en tus hijos. Y tus hijos los van a sembrar en tus nietos y tus nietos en los bisnietos. Así que se mantienen eternos, no inmortales, sino eternos. No pueden desaparecer. Pero hay más. Les voy a mostrar lo que es realmente el amor, que es la sustancia de la que todos estamos hechos. Y no importa que la ciencia lo llame energía, o los místicos lo llamen chi o prana, o como lo quieran llamar, y los teólogos lo quieran llamar Dios. Hay más. La ciencia dice también que todos los días
descamamos células, se nos caen células del cuerpo y no todas muertas. Muertas, quiero que entiendan esa palabra ahorita con pinzas. Por ejemplo, del polvo casero, de eso que todos los días barremos, la mitad del polvo casero, dice la ciencia, son células de nuestra piel que se descamaron y cayeron. O sea que realmente somos polvo y nos vamos convirtiendo en polvo desde antes de pelarnos todos los días. Ese polvo casero son células de la piel, la mitad de ese polvo casero. Pero no todas caen muertas, muchas caen vivas. Y no solamente caen al piso, es cuando nos bañamos también. Y si te bañas en un río o en una quebrada, esas células del cuerpo vivas caen en el agua. Y ese medio acuoso las mantienen vivas por muchas horas más. Pero no solamente por la piel, eliminamos células, por ejemplo, por la orina. Ustedes han visto en los exámenes de orina un rengloncito que dice células epiteliales. Casi siempre dice 2 a 4 por campo. Por campo significa que para cada pedacito, cada milímetro, donde el bacteriólogo mueve el microscopio, y en una plaquita de esas hay por lo menos 10.000 campos, o sea, 10.000 milímetros cuadrados. Para donde la mueve hay de 2 a 4 células por campo. O sea que imagínense que si hay 10.000 campos en esa plaquita, multipliquen 10.000 por 2 a 4, son 20.000 células que botaron en una miada. Y la mitad por lo menos salen vivas, porque la orina es un ultrafiltrado del plasma. Es como si estuviera en la sangre todavía. Es un caldito de cultivo que mantiene esas células vivas y que salen por la orina. Pero también cuando escupes, cuando te suenan los mocos, de todas esas maneras siempre estás botando células al exterior. Entonces, sabiendo eso, quiero que piensen en que un día estuvieron viajando en carretera, sintieron muchas ganas de orinar, estaba lejos una estación de servicio, un restaurante, y tuvieron que parar a la orilla a orinar. Se bajaron a orinar y orinaron debajo de un palo de mango. Así que esa orina suya cayó ahí en la hierba y cerca a la pata del palo de mango y llevaba células epiteliales suyas. Esas células se absorbieron por la grama y parte de usted empezó a vivir en la grama. Se hizo parte de la grama a través de las células epiteliales. Ahora genes suyos, membranas suyas, estructuras suyas están viviendo dentro de la grama. Pero también se absorbieron en la tierra y a través de esa tierra a lombrices y a insectos que hay bajo la tierra. Y también el palo de mango absorbió por sus raíces parte de esas células epiteliales y de esa orina suya. Ahora viene una vaquita, o sea que usted también está viviendo en el palo de mango y está viviendo en la lombricita. Ahora viene una vaquita y se come la hierba. Esa hierba tenía algunas células suyas y esas células entraron al organismo de la vaca y ahora usted vive dentro de una vaca. Es uno con la vaca, es parte de ella. Esa vaquita va con usted para todas partes y esa vaca da leche y la ordeñan. Y con esa leche, ahí salieron células epiteliales suyas, material suyo genético. Con eso hacen un helado de McDonald's. Y de pronto usted va a McDonald's y se compra un heladito y le pega ese lengüetazo a la orinada de don Francisco. Y entonces usted ya tiene a don Francisco viviendo dentro, que lo recibió a través del heladito, de la leche de la vaca que se comió la hierba que él había orinado hace un montón de días. Alguien pasa y se come un mango del palo de mango que tiene orines de él dentro y que por lo tanto, pues don Francisco está viviendo dentro de ese palo. Y al que se come el manguito y dice qué delicia, pues claro, los orines de don Francisco le han dado un condimento especial a ese mango. Ahora don Francisco está viviendo en esa persona que se comió el mango. Pero recuerden que don Francisco se bañó en cualquier quebrada, en cualquier río, y ahí botó células. Así que esas células van en el río y por ese río llega a otro río donde nunca estuvo don Francisco. Y por ese río a otro más grande. Y por ese río llega al mar. Un mar que tal vez don Francisco nunca visitó con el cuerpo completo, pero al que ha llegado a través de estas células que descamó. Ahora, mientras va en el río, peces, algas,
crustáceos, montones de seres vivos absorben esas células y él está viviendo en todas esas especies, cada vez en más. Pero mientras ese río corre, el sol le da, evapora el agua y levanta muchas de las células de Don Francisco a las nubes. Y entonces Don Francisco vive en las nubes, en esa agua que está condensada en la atmósfera. El viento arrastra esas nubes a otro lado y llueve en un pueblo o en una ciudad donde Don Francisco nunca estuvo. Allá esa agua cae en el rostro de alguien que saca la lengua y dice, ¡ay, tan rico el agua lluvia! Claro, los miaos de Don Francisco, que son una delicia. Y empieza a vivir dentro de ese montón de personas en ese pueblo donde él nunca estuvo en su cuerpo físico completo. Pero esa lluvia cayó también sobre cultivos, sobre plantas, en el tomate, en el pimentón, en el pepino, en el frijol, en el maíz que usted se va a comer, que va a comprar en el supermercado. Trae a Don Francisco a través de todas las células que él descamó en el río, en la pata del palo de mango, y también cuando salió a trotar, cuando bailó, sudó y se evaporó ese sudor, y también pertenece a la atmósfera. Si ustedes me están siguiendo, y por esos ríos que llegó al mar, y por las corrientes de Humboldt a otros mares lejanos, si ustedes me están siguiendo, sabrán que un tiempo muy corto después, no hay un lugar del berraco planeta donde Don Francisco no esté presente, donde no se haya impregnado, porque una cualidad del amor es ser omnipresente. El amor está manifestado en todas las cosas. Como somos amor, seguimos las leyes del amor, y una de las leyes del amor es la omnipresencia, manifestarnos e impregnarnos en todas las cosas. Así nos aseguramos de que no le podamos faltar a nadie, no solamente a los seres que llamamos queridos, a mis hijos que me encuentren en todas partes. Si alguien lo entiende, ya no puede extrañar a su mamá o a su abuelita, no puede extrañar a su hijo o a su hermano, no puede extrañar a su esposo o a su esposa. Lo extraña porque no sabe esto, porque está mirando mal, porque no ha entendido que él se aseguró desde que nació de impregnarlo todo, sin saber quién le iba a tocar. Imagínense cómo es el amor. Ella, desde que nace, empieza a impregnarse en todas las cosas, para que cuando le toque el marrano aquel, a los 28, a los 30 años y se case, ella no le puede faltar. Así se separen, así él quede viudo, él la podrá encontrar en todas las flores del camino. No es romanticismo, es ciencia, estoy hablando de ciencia. La podrá reconocer en las nubes, la podrá sentir en los ríos, la podrá sentir en el viento, en cualquier acera donde se siente, en los rostros de las personas que saluden en la calle o incluso en los que ignora en la calle, en el mendigo que le extiende la mano, en el perro que le bate la cola, en el gato que la asustó, en el árbol que le da sombra. No habrá un solo lugar, porque el amor es omnipresente. Todos nosotros somos amor y todos ya estamos presentes en todo lo que existe. Lo he limitado a la tierra porque facilita el entendimiento, pero incluso más allá de la tierra estamos presentes. Pero dejémoslo hasta la tierra. Y estoy hablando de ciencia, no de filosofía. No estoy hablando de especulación. No estoy hablando de metafísica 4 en 1, ni de teorías locas. Estoy hablando de lógica contundente, de ciencia. Los seres que amamos nunca mueren. Los que no amamos tampoco mueren. Nadie muere. Todos somos eternos y como amor estamos impregnados en todas las cosas. Estamos manifestados al tiempo en todas las cosas. Así que no podemos faltarle a nadie ni a nada. No nos pueden extrañar. El que nos extraña es simplemente porque ignora la verdad. Y la verdad es que solo el amor es real y esta es una cualidad del amor. ¿Ven? Así que la muerte no es posible. La eternidad es la única cosa posible. Y lo que hacemos es cambiar de manifestación. Pero no tenemos que esperar a la cesación
física de las funciones del cuerpo, porque permanentemente estamos cambiando de manifestación, del agua del río a las nubes, y de las nubes a la lluvia, y de la lluvia a las plantas, y de las plantas a las frutas, y de las frutas a células en nuestro propio cuerpo, y así a todos los animalitos, las mariposas, los pájaros. No hay una sola cosa en este planeta donde no estés presente. Así que viéndolo desde este lado, del plano físico, la muerte es una ilusión. Es un nombre que usamos para indicar que como cuerpo físico humano no nos estamos manifestando en ese momento, pero seguimos manifestados en otro cuerpo. O sea, el cuerpo que se conoció como Francisco ya no está, pero está manifestado en los otros cuerpos, tanto su pareja, o los padres si le sobreviven, o sus hijos, o sus hermanos, en sus amigos, en sus jefes, en sus empleados, en sus vecinos, en sus mascotas, sigue estando ahí. Simplemente una de las formas en que se estaba manifestando ha cambiado de apariencia, como cambian de apariencia las nubes, como cambian de nivel los ríos, como cambian de apariencia las olas. O sea que podemos dar una definición básica de la muerte para esta charla, y es que la muerte es solo un cambio de estado, nada más, un cambio de estado. Si aplicas esta definición, ves que la muerte está presente en todas las cosas, permanentemente, y tiene que ser así porque es un aspecto de la vida misma. Cuando inhalas, llevas oxígeno y puedes vivir, pero necesitas morir un instante, es decir, exhalar, dejar salir el aire, dejar salir el oxígeno, o mejor dicho, en este caso el gas carbónico, y pasar por esa transición de la muerte, que es la exhalación, para volver a vivir permanentemente en ese cambio de estado entre lo que tú llamas la vida y la muerte. La vida es también la muerte, es un aspecto de la vida, en lo que tú llamas muerte, porque la muerte pues no existe, simplemente son facetas de la vida misma, que es una sola. Bien, entonces con eso empiezo a que ustedes vayan abandonando el miedo a la muerte. Le tenemos un tremendo miedo a la muerte, pero la muerte no es posible. Mas, sin embargo, aceptemos que todavía están muy intimidados con ese momento cuando llegue de abandonar el cuerpo físico, de lo que ustedes realmente son, que no son un cuerpo. Ustedes son un alma, son un espíritu, ustedes son energía, ustedes son una partícula de Dios. Le voy a poner muchos nombres, usted escoja el que quiera. Ustedes son ángeles. Y toman una decisión: venir a este planeta Tierra y limitarse para poder experimentar libremente un aspecto tremendo del amor. El más alto, el más elevado de todos los aspectos del amor, que se aprende en nuestro sistema solar, en el planeta Tierra, que es la creación. La creación. Como derivado de aprender eso, aprender a crear, y cómo crea Dios extendiéndose a sí mismo como amor en más amor. Así que tenemos que dominar, volvernos maestros de la creación. Pero como corolario de ese pensum, tienen que volverse maestros de la dualidad. Entender totalmente la dualidad hasta no creer en ella. Y abandonarla y entender que todas las cosas son una. Así como dije que estamos manifestados en todas las cosas, eso no significa que estamos manifestados independientemente en cada cosita que nombré.
No, lo que quiero decir es que usted no puede existir individualmente. Usted solo puede existir conjuntamente con todo lo que hay. Un ejemplo, tienes que existir junto con el aire, porque tienes que respirar aire. Si no hubiera aire, no podrías existir. Así que te toca existir junto con el aire. Tienes que existir junto con el agua. Tienes que existir junto con la tierra, y no solamente para apoyarte en ella para caminar, sino porque además la tierra, como planeta, tiene unos elementos que te facilitan la existencia y la experiencia, como la misma ley de la gravedad. Si no hubiera ley de la gravedad, estarías volando sin sentido por ahí y te costaría mucho trabajo con un cuerpo físico trasladarte de un lado a otro. ¿Cómo lo harías si no encuentras fuerzas de oposición o de reacción para poder producir un movimiento en algún sentido? No puedes existir individualmente. ¿Cómo te reproducirías, por ejemplo? ¿Cómo aprenderías? ¿Cómo sabrías quién eres o te identificarías si no hubiera otra cosa con la cual relacionarte? Así que no puedes existir individualmente, te toca existir junto con todo. No puedes existir sin la luz solar. Te toca existir junto con el sol, no solo con la luz solar, sino junto con el sol. Y las plantas tienen que existir junto con el sol y tú junto con las plantas. Así que realmente estás teniendo una existencia como todo lo que eres al tiempo. El problema radica en que te identificas con un cuerpo y crees que eso es la única cosa que eres. Pero no eres un cuerpo, eres todo lo que es al tiempo. Y así es como existes, en esa totalidad. Y eso asegura que no puedes morir. Pero listo, como decidiste venir a esta experiencia, estabas muerto, entonces te viniste para acá a esta experiencia, pasaste de una experiencia donde no había limitaciones de ninguna clase, donde tu cualidad era la infinitud, y te viniste a esa experiencia a limitarte, y te limitaste por tu deseo profundo de experimentar libremente. Eso no fue coaccionado y no es un castigo que te hayan mandado a la tierra. Como dije, el grado más alto de evolución del alma en sus primeros niveles solo se obtiene en la tierra, porque es donde se viene a aprender la creación y a crear como Dios crea, a convertirte realmente en co-creador junto con Dios. Y por ahí derecho a ser un maestro de la dualidad. Aunque no voy a recibir preguntas en ese sentido, les cuento que todos los planetas de nuestro sistema solar están habitados y en cada planeta se estudia una especialización especial del alma. Y por todos hay que pasar, por todos. No les voy a contar pues qué se aprende en cada uno, aunque de pronto en la próxima semana les digo de 2 o 3 planetas, por si en la próxima encarnación pues quieren cambiarse de pensum y de universidad se pasan para otro. Lo que pasa es que los niveles de vibración del alma en esos otros planetas todavía no son detectables por la tecnología que tenemos y por la forma limitada en que usamos nuestros sentidos. Pero ya poco vamos a darnos cuenta de cómo todos los demás planetas están habitados, porque en la medida que desarrollamos tecnología, por ejemplo, para hacer viajes interestelares, tendremos instrumentos de medición más sofisticados que detectan formas de energía de una manera más precisa, y entonces nos daremos cuenta de cómo están habitados y las formas que tienen. Y todos, pues, si pudiéramos llamar sus metabolismos, que en este caso tendríamos que llamar
las propiedades de la energía. Hay una rama de la física que se va a desarrollar dentro de pocos años que se llama la física de las dimensiones. O sea, ahorita estamos en la física cuántica, en la física de cuerdas, y eso nos parece la machera, pero falta una física todavía, que es la física de las dimensiones, y ahí sí es cuando entenderemos completamente cómo funciona el universo y todas estas cosas que llamamos vida y muerte. Bien, entonces vinimos a este planeta, que como les digo es como el Harvard, así del universo, donde se vienen a estudiar unas especializaciones para el alma fabulosas. Lo que pasa es que cuando tomamos esa decisión, tenemos que atravesar la atmósfera del planeta como alma. Somos alados, atraídos hacia el planeta, producto de nuestra decisión. Y obviamente después atraídos hacia un embrión en el útero de la madre. Pero mientras atravesamos la atmósfera del planeta Tierra, la atmósfera no solamente es eso azulito que ve en el cielo tan bonito, la atmósfera terrestre tiene un halo, un anillo grisáceo, muy espeso, muy denso, que es la acumulación de la energía del dolor, el sufrimiento, el hambre, la guerra, la enfermedad, la desigualdad, y eso forma parte de la atmósfera psicológica de las personas que están encarnadas. Cuando atravesamos esa parte de la atmósfera, quedamos tiznados, como si usted pasara por el humo de una chimenea y hay demasiado humo y se le prende ese hollín. O sea, yo recuerdo que cuando pasaba largas temporadas en Bogotá, producto de la contaminación ambiental de Bogotá, salía 4 o 5 horas a la calle y luego cuando llegaba a la casa cogía una servilleta y me la pasaba y era negra, negra. Los mocos eran negros, como si yo hubiera estado trabajando dentro de una chimenea limpiándola. Pues así mismo pasa en la atmósfera terrestre, hay esa especie de hollín y quedamos tiznados. Y eso es lo que produce el velo, eso es lo que hace que suframos una especie de olvido, una ignorancia. Esa ignorancia está producida por el dolor que hay en esa capa al atravesar la atmósfera. Y entonces olvidamos todas nuestras habilidades por ser lo que somos. Nuestras habilidades que se corresponden con las leyes de la energía. Porque si estamos hechos de energía, respondemos a las mismas leyes de la energía. Por ejemplo, no podemos destruirnos, solo nos transformamos una y otra vez. Por ejemplo, la energía mejora toda aquella cosa por donde ella pasa. Y nosotros como energía mejoramos toda aquella cosa por donde pasamos. Pasamos por las vidas de otras personas y se las mejoramos. Los visitamos en sus casas y mejoramos sus casas. Incluso cuando parece que estamos criticándole. Porque si le criticamos las cortinas, le mejoramos la casa. O le mejoramos a ella su capacidad de ser más tolerante y de no dejarse ofender por el comentario salido del lugar que yo hice. Así que como energía siempre estoy mejorando toda aquella cosa por donde pase. Pero al encarnar sufrimos ese velo, ese olvido. Y ahí empezamos a tener pues todas las experiencias que hoy no es el tema, y de ahí ya me voy a saltar al momento de querer volver al lugar de donde vine. O sea, querer volver al plano ese de no limitación, de no fisicalidad, de no densidad, de no materialidad, sino ese plano sutil de pura luz y energía. Y a eso es lo que llamamos, ahora sí nos llegó la pelona, nos estamos acercando al momento de la muerte. ¿Qué hay ahí, en el momento mismo de la muerte y en el más allá? Más allá de la muerte, o sea, de la cesación de las funciones físicas. Empecemos por decir que el momento previo es muy, muy importante y la primera fase es la despedida. Es decir adiós. Decirle adiós
a todo lo que hemos amado, que hemos confundido con apegos, aferrarnos, que nos ha parecido sufriente y doloroso, la verdad lo hemos amado siempre. Y debemos decirle a Dios, especialmente a los seres que hemos querido. Si eres capaz de empezar a decir adiós en tu acto mental a todas las cosas, adiós a tu propio cuerpo, adiós a los años que crees que te faltaron por vivir, las cosas que crees que te faltaron por hacer, adiós a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a los que te amargaron la vida, al vecino ruidoso, a tus mascotas. Vas a encontrar una dulzura, una frescura en morir. Porque eso abre nuevamente la percepción del amor. El amor es generoso. El amor está lleno de una cualidad tan especial que te disipa todo dolor, todo miedo, te acoge enseguida. Empiezas a cambiar el enfoque de tu mirada, que está puesto todavía en las cosas que dejas, y ahora se vuelca, hay un volcamiento hacia las cosas que te esperan. Empiezas a recordar de dónde vienes y quién eres realmente, y sientes ganas con una inmensa alegría de ir a ese encuentro, de ir a ese estado primordial, esencial, porque así se llama, el estado esencial de donde has venido. Mucha gente confunde despedirse con el arrepentimiento, con la culpa, con la vergüenza, con la autorrecriminación. No lo hagas. Simplemente despídete con una sonrisa y vas enseguida a obtener otra cosa, claridad mental. El velo ese, el hollín que se te prendió cuando pasaste la atmósfera para encarnar, se limpia y tienes claridad. Ves todas tus relaciones como fueron relaciones de amor, todas. Ves el amor en todas las personas, en todas las decisiones, en todas las cosas que hiciste, en todos los lugares que estuviste, en los eventos que parecían desafortunados. Hay claridad. Eso que la gente dice, es que me pasó la película de la vida en un instante así por enfrente de los ojos y la entendí, no ocurre ahí, no ocurre en el momento de despedida. Eso sí ocurre, pero tienes ya que pelarte, o sea, desprenderte del cuerpo, y en el momento del desprendimiento empieza a ocurrir eso. Y eso a veces puede tomar días, semanas o hasta meses. Lo que pasa es que al desprenderte del cuerpo entraste en el no tiempo, y como allá no existe el tiempo como nosotros lo percibimos, allá todo está en el ahora, allá todo es ya, todo es el ahora. Si lo miramos con los ojos del que todavía se queda de este lado, pareciera que te estás demorando 2 o 3 meses en pasar pues todos los DVD de los momentos de tu vida. Ahora, tampoco es toda la vida. Solo se escogen algunos momentos y se repasan algunos momentos para lograr un aprendizaje muy profundo que después les explicaré, porque hoy voy a parar ahí. Voy a dar tiempo para preguntas, porque cuando la cosa se pone buena siempre hay comerciales. Nos vamos a volver a ver la próxima semana, ahí sí ya metidos de cabeza en el más allá. En este momento nos vamos a quedar en el límite, en el borde, en la despedida. Ahí, en ese momento en que ya se avecina la cesación de las funciones físicas del cuerpo. Es muy importante quien asiste al moribundo que lo anime al trance, y que los que estén al lado no lo aten, que no lloren, que no sufran, que no se desesperen. Ojalá le puedan sonreír, ojalá le hagan barre, lo aplaudan, lo cojan de la mano. Si no pueden sonreír, simplemente tómenlo de la mano y apóyenlo, porque este momento es muy importante, es glorioso, es maravilloso.
Entonces vamos a interactuar. No sé si tienen alguna pregunta o comentario en lo que va hasta ahora. Empecemos si alguien nos ha escrito algo al Facebook o al Instagram. En Instagram, Monita Herrera 08 pregunta, una duda, pero ¿esto no es una verdad absoluta o sí? Lo sabrás cuando te mueras, pero te aseguro que lo que digo es verdad. Es que Monita pregunta que si lo que estoy diciendo es una verdad absoluta o será una mentira más de todas las que salen por ahí para ganar seguidores. Ese no es mi interés. No soy de las redes sociales, no soy de tener medio millón de seguidores, no soy un influencer, no soy un youtuber, solo soy un maestro, alguien que ha decidido ser extraordinariamente feliz con lo extraordinariamente común que soy. Pero te aseguro que es verdad. ¿Cómo sé yo que es verdad? He estado muerto muchas veces. Y ya recuerdo, me han ayudado a recordar mucho y también he recibido información de algunos que ya terminan el pensum en la tierra y que luego se conocen como maestros ascendidos o seres de luz, que se siguen comunicando con el plano físico y eso pues confirma esto que les estoy diciendo. Igual en la próxima semana les daré evidencias que ustedes pueden verificar por ustedes mismos en su casa. Aprovechen cuando se muera alguien en su casa para que empiecen a verificar lo que yo les estoy diciendo, que eso sí pasa. Yo les voy a dar elementos, no se asusten con el ¡ay! No, pero les voy a dar elementos para que se den cuenta cada fase cómo está ocurriendo, cómo el alma está yendo en ese camino y ustedes lo puedan verificar desde este plano. No para todo el mundo va a ser fácil porque pues hay algunos muy limitados, muy cubiertos por el velo, pero les voy a dar elementos sencillos para que puedan verificar la información. Esto que yo estoy diciendo no es especulativo. ¿Alguna otra? Responde Monita Herrera, a eso me refería, gracias. M. Alegría dice, ¿es necesaria la fe en Dios para lograr esa claridad y liberación de la despedida? No, lo que es necesario es prepararte. Por eso la palabra que menos he usado hoy es Dios. No lo quiero ligar con ninguna tradición esotérica ni religiosa. Estoy hablando de un hecho. Y como hecho, para las mentes científicas. No necesitamos fe en Dios. De hecho, pues, si tuvieras fe, si de verdad hubieras alcanzado la fe, estuvieras ya liberada del sufrimiento, gozando en tu cuerpo físico de una absoluta libertad. Estarías iluminada, estarías en el nirvana, estarías en el reino. Todo el que logra la fe, y no se necesita a Dios para lograrlo, sino simplemente un entrenamiento mental y un camino de los que llamamos espirituales, de búsqueda de la felicidad y de la verdad. L. Martínez pregunta, ¿la persona decide despedirse? Bueno, primero pues gracias a todos por las preguntas y gracias por todavía quedarse. Todo lo que hacemos en esta vida es nuestra decisión. Una de las leyes de la energía, una de las leyes universales es la ley del libre albedrío. Así que no hay ninguna cosa que nos ocurra que no la decidamos nosotros mismos.
Dios no es el que decide cuándo vamos a morir. Nosotros decidimos cuándo vamos a morir. Y lo decidimos incluso desde antes de haber nacido. Así que así como decidimos cuándo nacer y cuándo morir, también decidimos cómo vivir, decidimos si nos despedimos afectuosa y amorosamente o nos despedimos con dolor, con amargura. Es siempre nuestra decisión. La ley del libre albedrío no puede pasarse por la faja. Ese punto Mile, punto 1, dice, ¿todas las experiencias de esta vida nacen del amor? Sí, el amor es la única cosa real y es lo único que existe. Todas nacen desde el amor. Como dije, al tener un velo, es como si nos mostraran la orquídea más hermosa que hay en el momento, pero al tiempo que nos sacan la orquídea para mostrarlos, nos cayó entre los ojos un montón de tierra o pimienta o gas lacrimógeno, y entonces aunque tienes una orquídea preciosa enfrente, pues no ves esa belleza, y aparte de que no la ves, lo que sientes es malestar en tus ojos, dolor, ardor, lagrimeo, escozor, y no puedes disfrutar el amor que tienes enfrente. Todo es amor. Nunca lo pongan en duda. Lo que necesitan es un maestro, y un maestro es alguien que ya experimenta el amor, alguien que llegó a la conciencia del amor, para que te muestre ese camino y tú también lo puedas disfrutar. En Facebook, Urbanova Sass dice, maestro, ¿en qué consiste el don de la creación y por qué el alma o lo puede aprender en el otro plano? En todos los planos. No lo puede, perdón, dice sí, o no lo puede aprender en el otro plano. Claro, aquí, como dije, en este plano se tiene un pensum y hay que venir varias veces para dominarlo. Una vez que lo dominas, tienes dos opciones. Te conviertes, como ya dije, en un maestro ascendido, en un guía espiritual para los que quedan detrás, o vas a un nivel mucho más alto en donde aprendes ya no en la limitación de un cuerpo físico, sino en la ausencia de limitación, otras asignaturas y otras materias más salvajes. O sea, me refiero pues con más exigencia académica, pero estás preparado para eso. Porque el amor no cesa, el amor es infinito y siempre hay más para aprender acerca del amor. Entonces hay una parte que aprendes en estos planos físicos y hay otra parte que puedes seguir aprendiendo en otras dimensiones, en otros planos incorpóreos. ¿Cuántas veces es necesario reencarnar para avanzar y no reencarnar más? Depende lo morrongo que seas. Para nosotros existe una ley que es la ley de la misericordia. Eso es lo mismo que en Oriente se llama la ley del karma, que es el número infinito de oportunidades que tienes de hacerlo una y otra vez hasta que te quede bien. Entonces, no hay un límite en el número de veces que puedes encarnar, 30, 200, 1500. También pudieras aprovechar hacerlo bien, dedicarte totalmente a cumplir con el pensum para no volver a encarnar y liberarte de lo que se llama en Oriente el samsara.
la rueda del sufrimiento, la rueda del dolor, que la verdad no existe. Lo que estás alcanzando es la plenitud del amor, cambiando la forma en que has concebido las experiencias y ver que realmente todas se sustentaron siempre en el amor. Entonces, no te estás deshaciendo del dolor, sino que te estás haciendo del amor. Pero en la dualidad, a veces nos toca aprender desde ese lado que podríamos llamar contrario o negativo, para poder reconocer el lado positivo. Después sabremos que solo hubo bondad. Hay varios que han hecho comentarios sobre este tema de la muerte me da miedo, eso está mal, cómo perder el miedo a la muerte, están relacionados. La única forma de perder el miedo a cualquier cosa es salir de la ignorancia. Así que si prestan atención a lo que decimos y lo meditan y lo vuelven a escuchar o a leer si han tomado apuntes, si regresan el próximo jueves que tendremos la segunda parte, al sacarlo de eso desconocido y misterioso, habrán disminuido enormemente el miedo, aunque todavía están rodeados de muchas personas que tienen un miedo colectivo que les va no a dificultar, sino a demorar el deshacimiento del miedo. El segundo consejo es que dejen de pensar en el miedo y dedíquense a amar. La gente en términos generales le tiene miedo a la muerte porque como no se ha dedicado a amar, cree que cuando se mueran lo van a castigar, lo van a enviar para el infierno, le van a meter en la paila 17, que es la que tiene el aceite más caliente, le van a hacer torturas, que van a venir buitres y le arrancan las tripas sempiternamente, los hacen gritar, los van a meter en tanques de caca, cosas así locas de la Divina Comedia de Dante Alighieri, patrocinadas pues por, ya sabemos, cosa que no es cierta, pero como tenemos esa sensación de culpa, creemos que vamos a ser castigados y por eso le tenemos miedo a la muerte. Pero si se dedican a amar, el miedo desaparece. Esos son mis dos consejos: salir de la ignorancia y dedicarse a amar. Si no pueden dedicarse a amar, dedíquense a dejarse amar. Esa es otra, pues si no pueden con la primera que dije, esta es más sencillita. Dedíquense a dejarse amar y no jodan. Déjense amar y las cosas, toda su vida va a cambiar. Evelyn Montaño dice, excelente charla, me deja una gran esperanza. Pensé que al morir éramos materia y se acababa. ¡Qué delicia! Nunca se acaba, nunca se acaba. Siempre hay más aventura. Es absolutamente excitante. ¿Cómo soltar y dejar ir un ser querido? Si de verdad es querido, no hay rollo en dejarlo ir y en soltarlo. Si no es querido, sino poseído, y es tu apego, te va a ser muy difícil. Si de verdad lo amas, tú quisieras que tus hijos crezcan y se valgan por sí mismos, trabajen y abran camino en la vida, formen su propio hogar, viajen por todas partes que quieran. Así que no tendrías rollo en eso. La cosa es que confundes apego con amor. Confundes interés con amor. Confundes muchas cosas con amor. Pero si amas, lo dejas ir.
De hecho, el segundo nombre del amor es libertad. ¿Se cortó? No, que está por cortar. Ah, bueno. Entonces, vamos a despedirnos. Gracias por sus preguntas, por participar. Nos vemos para el desenlace de esto. Esto es como Avengers. Empezamos con Infinity War y en la próxima iremos a Endgame. Pero no Game Over, sino Endgame. Y volvemos a revolver las fichas para jugar de nuevo. Aquí me dice mi asistente que por favor miren los eventos de la escuela en la página. Que aprovechen, de verdad, entren a la página y miren todos los eventos que tenemos para ustedes. Por lo pronto nos vemos el próximo jueves 7 de la noche. Inviten a sus amigos y familiares, cuéntenle el resumen, lo que llevamos hasta acá. Ahí queda grabado, muéstrenle el video, compártenselo e invítenlo. Nos vemos el próximo jueves 7 de la noche. Desde el más acá hacia el más allá. Chao, chao. Nunca había visto un Facebook Live tan